de ciertas dimensiones para posteriormente laminar ese bloque en unas máquinas que son unas especies de telares. Son unas máquinas que traen sierras de diamante y con grandes cantidades de agua lo que se hace es laminar las piedras y sacarlas de un grosor de 2 centímetros. Posteriormente, una vez que está ya laminado todo ese bloque, se pasa al proceso de darle el acabado a cada una de las piedras. Ahorita vamos a ver los acabados que hay y una vez que ya tienen el acabado, pues obviamente se meten a los contenedores y se van a los países donde se hacen los pedidos de los materiales. Vamos a iniciar hablando de diferentes materiales. Nosotros aquí en la empresa lo que manejamos son mármol, granito, calizas, ónix, cuarcitas y algunos materiales sintéticos que ya son una nueva tendencia en el mercado y ahorita los vamos a conocer. Y ahorita voy a hablar de lo que es el granito. Esta pieza es un granito y esta también, dentro de sus características, bueno, podemos hablar. En el principio de los tiempos, este material lo utilizaban las personas de la prehistoria para hacer sus herramientas y quitarle la piel a los animales por su dureza. Posteriormente ya se empezó a utilizar en lo que son las cimentaciones de algunos palacios, de algunos monumentos muy grandes. Este material se utilizaba en su cimentación. Ya después se empezó a utilizar como un revestimiento en cuestiones ya de arquitectura. Y dentro de su formación, bueno, pues vamos a ver que esta es una roca ígnea. Las rocas ígneas se forman por el magma del volcán. En general todas las piedras vienen del magma del volcán, pero esta viene de una alta temperatura y una presión muy alta también. Y se fusionan 3 elementos que tienen que tenerlo forzosamente para ser considerado un granito. Y estos son cuarzos, son feldespatos, que son todos los minerales que contienen. Aquí puede haber una gran variedad. Y son micas. En algunas de las piedras podemos ver los elementos. No sé si se alcanza a ver aquí un poquito la brillantez de los metales. Si lo movemos un poquito, a lo mejor se alcanza a apreciar. Y en algunas piedras, como por ejemplo estas, vamos a alcanzar a ver unos cuarzos. Ahorita también lo vemos en algunas piedras más grandes. Estos son cuarzos, todos estos. Obviamente estos componentes al fusionarse pues le dan la dureza al material, dureza al rayado, dureza a la absorción y pues obviamente a la compactación del material. Manejamos también lo que es el mármol. ¿La escala de dureza? Ok, vamos a mencionar la escala de dureza. Hay varias escalas, pero la que lo rige más comúnmente es la escala de Mohs. Y en escala de dureza de Mohs, del 1 al 10, el granito tiene entre el 5.5 y el 7. ¿Por qué entre el 5.5 y el 7? Por los 3 elementos que contiene. Los feldespatos tienen una dureza de 6, las micas tienen una dureza muy por debajo de 6 y el cuarzo tiene una dureza de 7. Entonces depende mucho la combinación o la cantidad que tenga de cada uno de estos materiales para determinar la dureza del granito, ¿sí? ¿Y el tipo de roca? Es una roca ígnea, es una roca ígnea plutónica, ¿sí? Vamos a mencionar ahora lo que es el mármol. El mármol, pues inicialmente se utilizó principalmente para la cuestión de las esculturas, ¿no? Y sus inicios de todo esto pues fue en Europa, fue en Italia, fue en España donde se empezó a utilizar, pero obviamente también después se utilizó ya como revestimiento. Dentro de la formación de este material del mármol, principalmente es carbonato de calcio, casi en su totalidad es carbonato de calcio. Y dentro de su escala de dureza, pues lo tenemos entre el 3.5 y el 4 de la escala de Mohs. En algunos de estos materiales se pueden llegar a mezclar algunos fósiles. Eso lo hace un poquito más atractivo a la vista. Vamos a
Vamos a ver posteriormente que de cada uno en dónde se recomienda utilizarlos y en dónde no se recomienda utilizarlos. Esta piedra que tenemos aquí es una caliza. Esta es una piedra sedimentaria. Esta piedra se forma por la acumulación de sedimentos en la corteza terrestre, se van acumulando y viene un proceso de cristalización. En la escala de dureza de Mohs es la más baja dentro de los materiales para revestimiento de construcción. Está en el número 3 de la escala de Mohs. Y ahorita vamos a ver también sus aplicaciones y vamos a ver sus usos, ¿no? Por acá tenemos ya un material que es un poquito más sintético. Tiene componentes naturales porque tiene un 93% de cuarzo molido, pero se le aplican resinas de polímeros y colorantes y se compacta en maquinaria. Esto le da una cierta dureza también. No es natural, es importante decirlo, pero es un muy buen material para aplicaciones. Ahorita lo vamos a ver también. Por acá tenemos un material. Esto es una dolomita. Esto es muy similar a la formación de un ónix. Esto se forma a través de los gases volcánicos y una de sus principales cualidades que tiene es que es translúcido. Ahorita le voy a poner la luz y van a ver que permite que pase la luz. En la escala de dureza de Mohs este material está en el número 7. Y ahorita no tengo aquí, no, sí tengo, perdón. Este material es una cuarcita. La cuarcita es una roca sedimentaria que prácticamente el 90% de su composición es cuarzo. Entonces es una roca muy dura. El proceso para cortar un bloque de este material tarda alrededor de 19 días una máquina en laminar todo un bloque, trabajando día y noche. En escala de dureza está en el 7. Y bueno, ahorita también vamos a ver todas las aplicaciones ya que pasemos a la bodega, ¿no? Entonces, si gustan, pues vamos recorriendo un poquito. Vamos a tener que lo podemos utilizar en interiores, en exteriores, en cocinas, en muros, en pisos, en baños, prácticamente donde quiera que lo podamos requerir. Vamos a ver que hay diferentes acabados de las piedras. Puede haber, por ejemplo, el más común es el pulido brillado, que es el que vemos aquí. A contraluz se ve muy bien su brillo y es totalmente liso. A la textura es totalmente liso. Este es el uso, más bien el acabado más común dentro de las piedras. En la parte de aquí de la derecha tenemos un acabado que se llama leather finish. Este acabado es únicamente darle textura al material y esta textura no demerita que pueda tener algún brillo. Esto se hace con unos discos especiales, unos discos de desbaste y unos líquidos abrasivos. Es como se le da este terminado. Si volteamos acá a nuestro lado derecho, vamos a ver un material que tiene un acabado flameado. Este acabado se logra con un soplete, unos sopletes muy grandes a 45 grados de inclinación, pero a una temperatura de 2800 grados centígrados empiezan a fundir todos los metales, que es esto que vemos que brilla aquí, y se logra una rugosidad en el material. Después se le pasa a una máquina que es únicamente para darle el mismo grosor a toda la lámina. Ahí podemos ver muy bien sus brillos de sus metales.
Ahora vamos a ver los componentes que yo les decía que podemos ubicar muy bien. Aquí en esta lámina podemos ver que todas estas manchas grises son cuarzos. Esos cuarzos pueden llegar también en ocasiones a ser translúcidos. A ver si se alcanza un poquito a apreciar en esta placa que permite pasar un poco de la luz. Sin ser un ónix, sin ser una dolomita, permite el paso de la luz. Estas partes negras que vemos aquí son las micas. Y bueno, los metales aquí es un poquito complicado verlos porque no trae mucho componente de metal esta piedra, pero ya los veíamos allá en las que les mostraba adentro en la oficina. Entonces, pues eso también hace que sea un poquito más vistoso el material. Entre más componentes que traiga de cuarzos, de metales, de micas, pues se hace un poquito más agradable a la vista y se considera una veta un poquito más exótica, que si lo comparamos a lo mejor con materiales granitos, pero con otro tipo de proporción en cuanto a la composición, que vienen un poquito más punteados. ¿Sí? Entonces vamos avanzando y aquí les voy a mostrar un acabado más en este material que se llama joneado. Este material lo único que hace es pulirse y se le mata el brillo. No tiene textura, entonces únicamente liso pero no pulido. Esto también se maneja con unos abrasivos especiales. Los países de origen. Ok. Principalmente en América Latina, el principal explotador de granitos es Brasil, es el líder en América Latina. De ahí ya viene Europa, ahorita la India está muy fuerte, China está muy fuerte en la explotación de los granitos. En México no tenemos explotación de granitos, sí los hay en la zona del Pacífico, sobre todo vemos unas piedras como si fuera una piedra bola, con puntitos blancos y negros. Encontramos muchas piedras de esas, eso es granito, pero no existe una explotación como tal, ni una comercialización de nuestros materiales. Entonces, pues tenemos que echar mano de estar importando todos esos materiales. ¿Cómo se transporta? Ok, y ahí, bueno, tenemos que, en cuestión de la transportación de esos materiales, tenemos que echar mano de una vez que ya están laminados, que veíamos en el video que se meten a los contenedores, viajan por transatlántico, llegan a los puertos de altura y allí es donde se hace el descenso. Nosotros tenemos cierto tiempo para retirar esos contenedores. Este proceso puede llegar a durar hasta 3 meses. Cuando nosotros importamos un material, por ejemplo, que viene de la India, más o menos tarda unos 3 meses en llegarnos aquí a puerto y tenerlo ya listo para distribuirlo en nuestras bodegas. Y eso también incluye el precio del material. Claro, hay los fletes, ahorita por ejemplo China, los fletes marítimos los está incrementando prácticamente todos los días, hay un incremento en los fletes marítimos, entonces todo eso impacta en el costo de los materiales. Hay otro factor que puede también impactar en el costo del material, que es el país de origen donde viene, que es lo vistoso de la veta, que es lo que yo les decía, entre más vistosa se vea, tiende a ser más caro. Y en cuanto a países también, por ejemplo, los chinos manejan materiales muy económicos. Nosotros tenemos materiales que pueden llegar a costar placas desde los 5,000 pesos, 6,000 pesos, hasta placas que pueden llegar a costar cerca de 300,000 pesos cada una de las placas. Esta es una línea que ya son semipreciosas, estamos hablando de ágatas, multiágatas, ojo de tigre, lapislázuli en placa. Esto es una parte un poquito más decorativa de lo que es el uso de las piedras. No se utiliza tanto como un revestimiento, sino es algo un poquito más
más decorativo, es un mercado diferente. Pero hay tiras muy baratas. Pero ahí sí, manejamos diferentes formatos de materiales, hay unos en placas, hay unos en tiras bajas, ahorita lo vamos a ver, y eso también nos da la posibilidad de, mientras hagamos un buen cálculo en nuestro despiece de los materiales y lo que vamos a utilizar, pues nos da mejor una mejor idea de cuál podemos utilizar, si una placa o un formato de placas bajas. Eso es muy importante. Algo que también es muy importante en cuestión de las piedras, pues es su instalación y son sus cuidados, ¿no? Ustedes como ingenieros tienen que estar muy al pendiente de la nivelación de sus pisos. Eso es algo muy importante, porque hay materiales que si se queda estancada agua, pues empiezan a formar sarro, más aquí en la zona de Aguascalientes, en la zona de Zacatecas, pues el agua es muy pesada, tiene muchos metales y pueden llegar a formar sarro. ¿Cómo evitar que las piedras formen este sarro? Bueno, siempre, toda piedra natural hay que sellarla. Y la recomendación es hacerlo con un sellador base acuoso. Esto no le va a cambiar el aspecto, ni el color, ni la textura a la piedra, pero vamos a darle una capa de protección para que retarde el proceso de absorción de cualquier líquido en las piedras. Esto por su composición. Y aquí vamos a hablar también del uso. Al ser un material que, como les mencionaba, tiene en la escala de Mohs una dureza de 3 a 4, pues su dureza es mucho más limitada, por así decirlo. Entonces no se recomienda utilizarlo en áreas de comida, aún utilizando el mejor sellador que podamos tener en el mercado. No se recomienda porque todos los ácidos le van a afectar. Todo lo que es jugo de limón, jugo de naranja, Valentina, vino tinto, café, va a hacer que estos materiales, que el mármol o las calizas incluso, empiecen a perder el brillo y empiecen a absorber la mancha. Hay materiales que pueden llegar a mancharlos muy fácilmente. Estoy hablando, por ejemplo, el Windex, que es un material que utilizamos para limpiar los cristales o los espejos de los baños. Contiene azul de metileno, es un líquido muy penetrante y la mancha se corre mucho. Violeta de genciana es otro de los que puede llegar también a manchar mucho, aunque lo tengamos sellados. También es muy importante mencionarles que el mármol no se debe utilizar al exterior en un acabado pulido brillado. Si quieren ustedes utilizar el mármol en una fachada, es importante que lo hagan en un acabado leather finish, que lo hagan en un acabado joneado, o que lo hagan en un acabado rugoso, porque el sol le va a empezar a comer el brillo muy fácilmente. Entonces, una de sus restricciones también, no utilizarlo al exterior en acabado pulido. Ahí vamos viendo materiales. Ahorita los materiales que vienen de Egipto, los materiales que vienen de Grecia son materiales muy bonitos. Y es importante mencionarles que en México sí tenemos una explotación de mármol y sí tenemos una comercialización y una exportación de mármol también, sobre todo en la zona de Puebla, en la zona de Veracruz, en la zona de Torreón, Durango, Querétaro, Monterrey. Hay muchas vetas de mármol. Nuestros travertinos son muy reconocidos. Y aquí les voy a pedir que se fijen un poquito, porque vamos a ver cuáles son las diferencias entre el mármol importado y el mármol nacional. En la parte posterior, este es un mármol importado, es un material que viene de Egipto. Vemos su compactación, es un material que prácticamente pareciera no tener porosidad. Y ahorita vamos a ir a ver cómo es el material nacional. Esto es muy importante, no quiere decir que sea un mal material, simplemente hay que tener otro tipo de consideraciones, sobre todo con nuestros clientes al momento de ofrecérselos.
recorremos un poquito para acá, aquí vamos a ver, esto es un mármol nacional. Aquí vemos su porosidad. Toda esta porosidad hay que retaparla. Se hace una mezcla de resina y cemento y todos esos retapes pues van a aparecer en la cara donde tiene el acabado. Si no está bien hecho ese retape, pues con el tiempo se va a desprender. Entonces les comentaba, no es un mal material, simplemente hay que mencionarlo a nuestros clientes. Obviamente, pues al ser un material nacional, tiende a ser más económico. Pero para gran sorpresa, pues México maneja la mayoría de los materiales más duros, la mayoría de los mármoles más duros que hay en el mundo los maneja México. Un ejemplo de ellos es el Santo Tomás. Santo Tomás es este mármol que tenemos aquí. Ustedes lo van a ubicar mucho porque se utiliza en aeropuertos, se utiliza en hospitales, se utiliza en clínicas, en lugares de altos tráficos. Y lo vamos a ver aquí en Aguascalientes, en lo que es el Parián, en la parte del centro comercial, lo que es ya el centro comercial, lo vamos a encontrar en este acabado que es pulido brillado. Y en la parte del andador, ahí ya vamos a ver un acabado que es martelinado. Esos son unos bloques más grandes que se golpean con un martillo y se le da un acabado rugoso. Con el paso de los años, con el paso de la gente ahí, pues tiende a tener cierto brillo, pero en realidad el acabado natural es totalmente opaco en el andador, ¿sí? Entonces este es uno de nuestros mármoles estrellas aquí en México. Aquí podemos ver el costo. Es un material mucho más económico comparado con un mármol italiano. Ahí podemos ver la diferencia. Aquí únicamente interviene lo vistoso. Vamos recorriendo. Son raíces. Raíces de árbol fosilizadas. Materiales que manejamos ya son algunos formatos para piso ya rectificados. Principalmente manejamos mármol y granito. No todos los materiales se manejan porque es muy complicado. En Europa cobran cada uno de los cortes que se hace de los 4 lados de los materiales, cobran 7 euros cada corte. Entonces esto tiende a también a ser un poquito más caro quizá el formato. Ahora también hay que considerarlo con el hecho del uso de las placas, y vamos a utilizar placas completas, que es un trabajo muy bonito en una residencia, en una construcción, porque tiene menos uniones. También hay que considerar que vamos a tener cierto desperdicio, porque si se fijan en las placas que hemos venido viendo, no están totalmente cuadradas, no vienen rectificadas. Es como se desprende el bloque, así es como llegan. Entonces siempre van a tener un cierto grado de desperdicio que ustedes tienen que considerar al momento de estar haciendo su cuantificación. Tienen que considerar alrededor de un 15% de desperdicio que ustedes van a tener en la instalación de estos materiales y prevenirse. Eso es algo muy importante porque las piedras son 100% naturales. Entonces no es lo mismo desprenderlas, sacarlas el día de hoy a sacarlas dentro de un mes y medio. La veta ya cambió mucho, el tono puede cambiar mucho, y al momento de instalarlas, okay. Y al momento de instalarlas, entonces ahí es donde puede haber un brinco muy importante. Entonces, pues no sé si tengan hasta aquí, hasta donde llevamos, algunas dudas que les hagan llegar a sus compañeros que quieran que les resuelvan. Con mucho gusto. Pero ya nos respondió. Preguntan aquí que cuál es el más caro. El más caro. El más caro que tengo en la bodega. El más caro que tengo ahorita en la bodega
es esta piedra de acá, cuesta 13,000 pesos el metro cuadrado. Estamos hablando de una placa que ya completa llega a costar alrededor de unos 75,000 pesos. Las placas nosotros las vendemos por metro cuadrado, se cotizan por metro cuadrado y se venden por metro cuadrado. No vendemos lo que se necesita, sino se vende toda la pieza. Este es uno de los materiales más caros. Es una cuarcita. En general las cuarcitas, por lo que ya les mencionaba, que tarda alrededor de 19 días en laminarse un bloque, pues tienden a ser más caras. Y esta es una rareza porque es una cuarcita translúcida en su totalidad. Entonces, esto es algo muy raro en este tipo de material. Por lo general se da, como lo mencionaba, en las dolomitas o en los ónix. Entonces, esta es una de las piezas más caras, más como les mencionaba, la línea de semipreciosas es la línea más cara que se maneja. Son placas de 250 a 300,000 pesos cada placa. Ok. Preguntan qué tratamiento se les debe dar para conservarlos en buenas condiciones. Ok. Lo primero es lo que mencionaba, el sellado del material. Eso es el primer paso, lo más importante. Porque vamos a hacer el efecto que hacemos cuando enceramos un carro. Vamos a encapsular todas las gotas. Posteriormente, es recomendarle a las personas que ya van a habitar la casa el que no utilicen químicos muy abrasivos. Hay químicos que traen mucha sosa o que traen mucho petróleo en su contenido para limpieza. Estoy hablando de químicos que se utilizan mucho a granel. O el ácido. Ese tipo de materiales de limpieza empiezan a acabarse el brillo natural que tiene la piedra. En cuestión de un granito, una cuarcita, volverle a sacar ese brillo es prácticamente imposible. Hay que meterlo a unas máquinas. Hay que meterle unas máquinas para volverle a dar ese brillo. Entonces es muy complicado. Esas son las recomendaciones. Que viene atrás, no se le pone a todos los materiales, pero la finalidad es que le dé resistencia al momento de trabajarla y transportarla. Si se llega a romper esa malla, si se llega a romper la piedra, esa malla detiene completamente el pedazo. Eso es muy importante porque nos da seguridad al momento de, por ejemplo, cuando nosotros estamos subiendo con el montacargas la pieza y se llega a romper, se queda agarrada de la malla y evita que pueda suceder un accidente. Y da la oportunidad a los trabajadores de remendarla. Ajá. Al momento pueden hacer nuevamente unirla con resinas y darle una maquillada y volver a dejarla prácticamente como si no hubiera pasado nada. Esa es la finalidad de la malla. Pero eso lo deciden los proveedores. Sí. Así ya nos llegan. ¿Con la malla o sin la malla? Y esto de aquí es ónix. Esto es un material que está formado por los gases volcánicos. De descender esos gases volcánicos se van acumulando y van formando, las capas, mira. sí, van formando pequeños cristales. Aunque es un material que yo mencioné con escala de dureza 7, es un material frágil. Es en escala de dureza, en cuanto a absorción, en cuanto a rayado, es resistente, pero es un material frágil al impacto. Un impacto, si nosotros queremos meter este material en una cocina y se le cae una olla express, se les cae una olla grande, la podemos llegar a despostillar por esos pequeños cristales que tiene. Aquí vemos, ya pareciera que estuviera fracturado. No son fracturas. En realidad es la formación de las piedras. Aquí se ven los cristalitos. Y hay unas donde se nota mucho más. Es muy interesante este material porque es translúcido. Permite el paso de la luz. ¿Y este material en qué se usa ya? Ok. Primero, no se recomienda utilizarlo al exterior porque el sol le mata el brillo rapidísimo. La ventaja que tiene es que con máquinas manuales con las que utilizan los trabajadores de la piedra, le pueden restaurar el brillo, le pueden dar el mismo brillo por la parte de atrás.
Ok. No se recomienda utilizarlo, o más bien, se recomienda utilizarlo más en cuestiones decorativas. Ahorita la tendencia en decoración, lámparas, Ok. lámparas, ovalines, hacen muchos ovalines que le meten luz. Entonces son cuestiones un poquito más decorativas. Y ahorita hay una tendencia a colgar piedras como si fueran obra de arte. Como Hay, cuadros. hay piedras que se ven sus vetas son muy llamativas, muy bonitas, y las ponen como cuadro, completas. Esto las atraviesan al muro con unas varillas y les ponen unas placas atrás de esas varillas, entonces la piedra está como flotada. Y nada más al frente se ven unos chapetones, que es lo que evita que se vea esa varilla. Pero ahorita se está utilizando mucho, hay gente que las pega completamente al muro, se pueden pegar, hay que utilizar un muy buen adhesivo y un muy buen anclaje y no se desprenden. Es algo muy padre. Ahorita están colgando de todo, mármol, ónix, granito. Nada más que al dejar pasar la luz, pues es más interesante porque es una lámpara, es un cuadro que tienes ahí como si fuera una lámpara. Sí, se vería bien. Y si le pones LEDs de colores que van cambiando, pues olvídate, se vuelve muy, muy, muy versátil la piedra. Entonces, esto es el ónix. Hay un hotel en Tabasco. Con un material de un mismo lote, que eso también nos faltó explicarlo. Un mismo lote, la primer piedra se le da el acabado por un lado y la otra se da por la parte de atrás. De tal manera que al desdoblarla, le queda. Y este material, teníamos las 3 piedras, o sea, continuaba allá el book match. De hecho, es poca la coincidencia que hace, pero si vemos y la ponemos de aquel lado, también hace el efecto. Y esas son cosas de la naturaleza muy raras y muy bonitas, muy bonitas. No todos los materiales los hacen así. No todos allá hay otra también muy, muy bonita. Hay unas que llegan a formar, gente les ve caras de animales, les ve cantidad de formas. Obviamente si encuentras las piezas que van arriba, pues obviamente aquí se hace un rombo en el centro y se hace un rombo muy grande también a la orilla. Entonces eso lo pones como un tapete, mano, mucho de cada cosa, cada proceso. Mira, este es el más barato, el granito más barato, más que está volteado, por eso esta parte. Ajá. Una pieza de estas completa anda como en 1200. 1200. Y mire como... ¿Cuánto te cuesta una barra de azulejo simplemente? Sí, exactamente. Muchos dicen, ay, se asustan, Se ¿verdad? asustan, sí, piensan que es muy caro. Sí. Y hay mármoles para piso hasta en Simplemente 400 pesos el metro cuadrado, mucho más barato que un laminado. mármol, Cerámico, porcelanato. Sí, no, Y endurece mucho más. Si tú pones un mármol en piso, y los y materiales se te como cae dices, algo, que no se llevan más, rompe por como el ejemplo, azulejo. Sí. Estos de acá, Ya es que luego se quedan los hoyos en los Sí, azulejos. es lo que el pasa con mármol los no. azulejos. Por eso cuando meten este tipo de cosas en casas o en construcciones, la plusvalía sube. Sí. En Puebla y en Torreón. Pero el que más saca es Puebla. hay carreras que sí, ¿verdad? Medicina, Las que llevan taller. país que tienen en sus materiales un poquito de deficiencia. Y hay características en los materiales egipcios que al momento que los instalas en un ambiente húmedo o hay humedad en el subsuelo, empiezan alrededor de 2 meses los arquitectos, los ingenieros se espantan mucho porque empiezan a botar el sarro, pero es cuestión de dejarlos secar, no sellarlos en ese momento, simplemente dejarlos secar, retirar
muchísima Sí, información. sí, en un solo curso quieren ver todas las rocas Y no se ponen de acuerdo.